Si pueden escucharme, podrían confirmar en el chat si pueden escucharlo. Y bienvenidos a todos. Mi nombre es Iván, los saludo desde El Salvador. Bienvenidos a este taller sobre herramientas o este webinar sobre herramientas para corregir los textos propios. Les presento a Patti Cabral. Así que Patricia Cabral, ella en esta ocasión vamos a escuchar su voz más de lo que vamos a poder verla, pero también vamos a poder ver todo lo increíble que tiene para mostrarnos. Así que le doy la bienvenida a Patti. Hola Patti, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Soy una voz radial esta noche, no me van a poder ver porque no sé qué problema tenemos y no lo pudimos solucionar hasta ahora, es que no muestra mi cámara. Después si hay algún técnico en la sala me dirá cómo solucionarlo, pero por ahora solamente me van a escuchar. Y gracias que me pueden escuchar. No, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Y bienvenidos a todos. Veo que nos saludan desde Argentina, desde México, desde Ajá, Puebla, México, muy bien, increíble. bien, Y también nos saludan desde Salta. ajá, Y hay bueno, como familia. solo quisiera poner como, eh, vamos a estar escuchando a Patti. Y por ejemplo, si tenemos dudas o preguntas, pueden ver en la parte de abajo que existe el Q&A. Pueden poner sus preguntas. También recibimos varias de las preguntas que se mandaron anticipadamente. Y al final de este webinar vamos a tener un espacio para poder contestar las preguntas. Así que si durante lo que Patti nos está por enseñar podemos ir escuchando y se surgen preguntas, vayan colocándolas que yo me encargo de que Patti las tenga listas para el final. Así que damos la bienvenida, damos el banderillazo de salida para Patti, así que es todo tuyo, Patti. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo quiero agradecerles a mis compañeros de MAI por esta oportunidad de hablar con ustedes, de tratar de transmitir un poco algunos conocimientos que tengo dando vueltas después de varios años de trabajar como traductora, de haber estudiado la carrera de corrección en un instituto de aquí de Buenos Aires sobre textos literarios. O sea, tenemos para compartir un material que es más que nada, bueno, esto, el resultado de algo de práctica y de algo de conocimiento teórico, ¿no? Para eso yo les preparé una presentación que quiero compartir con ustedes. Vamos a compartir la pantalla, me parece que esto sí se puede ver. Eh, vos me vas a decir, eh, Sí, sí, podemos Iván, verla. si ya está a la vista. Sí, está a la vista, ya la tenemos lista. Okay. Bueno, a ver, el tema de hoy es herramientas para corregir los textos propios. Uno cuando piensa en el idioma español, piensa en un idioma que viéndolo desde afuera tiene sus millones de complejidades y nos preguntamos por qué a veces son difíciles las estructuras para nosotros. Bueno, eh, para usar esto como herramienta, o sea, para usar nuestro idioma, pensemos en que tenemos que conocerlo, ¿no? O sea, no solo escribir y tener en claro las ideas que uno quiere transmitir, que eso sí es fundamental para cualquier tipo de mensaje, sea un artículo, un blog, una historia, una novela, sino que o sea, tenemos que tener en claro lo que vamos a transmitir. Y para transmitirlo claramente tenemos que conocer las herramientas que nos ayudan a que sea lo más eficiente posible el proceso de creación y luego de corrección, ¿no? Nadie escribe sentándose de buenas a primera una cosa perfecta, ya sea eso, una carta, un mail, una novela. Siempre hacemos un bosquejo, un boceto de lo que queremos, un borrador, y después empezamos a ver qué hay que corregir, qué está bien dicho y qué no. En ese sentido, yo creo que conocer, digamos, vamos a ir tratando de abrir ventanas sobre lo que conocemos y qué es lo que necesitamos realmente profundizar para crear y para ir sobre seguro a lo que hacemos. Entonces, para empezar,
vamos a ir por algo que la mayoría conocemos desde la primaria, o sea, que nos han escolarizado en la materia, ya sea lengua y literatura, práctica del lenguaje, como se llama en cada país. Nos enseñaron cosas básicas de cómo armar oraciones. La oración es esta unidad de sentido, tiene sentido propio, y nos enseñaron como elementos de estas oraciones que nosotros fuimos incorporando y que tal vez ahora no los pensamos, o sea, no los tenemos en primer plano cuando escribimos, pero sí sabemos y tenemos que saber que están. Entonces, este sistema de habla, que es el español, está formado en base a pequeñas unidades de sentido propio que son las oraciones. Esas unidades, bueno, como lo sabemos desde chicos, está compuesta por un sujeto y por un predicado. El sujeto es el que realiza la acción, está formado por un sustantivo que es el núcleo del sujeto, o sea, la parte principal de esa parte de la oración, de ese elemento de la oración, y después ese sujeto hace algo que lo llamamos verbo. El verbo puede hablar de una acción, puede hablar de un estado de ese sujeto, o bueno, puede tener una función descriptiva. Entonces, en esta oración modelo que yo elegí, que es una oración muy simple, dice, Morena, la menor, nació en octubre. Y ahí tenemos una cierta información con esas pocas palabras. Morena es una persona, suponemos, entonces lo que dice el verbo es que nació, y es la acción que ejerció ella, y también tenemos un datito ahí que es en octubre. La primera parte, Morena la menor, es el sujeto de la oración, la segunda parte es el predicado. Hoy lo que vamos a tratar de ahondar en información, en descripciones y en detalles específicos es sobre la parte del predicado y más que nada del verbo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque recae todo el peso de la acción de los sujetos, o sea, todo lo que nosotros relatamos se va manifestando a través de verbos y de todos los, ¿cómo podemos decir? Todos los modificadores, los complementos, o sea, todos los elementos que aportan información a eso. Todo esto pensemos para crear oraciones, unidades de sentido, ¿no? Entonces, en esta oración tenemos que Morena es ese sujeto, o sea, el núcleo del sujeto, y luego el verbo que ella realizó. Nació en octubre. Perfecto. Ahí vemos que en octubre es un dato, un detalle que es un circunstancial de tiempo que está en el predicado. Ahora, para que una oración tenga coherencia de principio a fin, lo que tenemos que hacer es prestarle atención a este detalle, a que los elementos del sustantivo, perdón, del sujeto, esta es una oración que tiene un solo núcleo de sujeto que es la casa, ese núcleo tiene que coincidir con el verbo. Esto parece algo bastante obvio, pero no siempre se cumple, y yo les muestro de una manera rápida las dos maneras en que uno se puede encontrar una oración. No esta, porque esta es muy obvia, pero para analizarlo lo vamos a poner así. La casa de Sofía y Manuel tienen 2 plantas, cochera y un jardín al fondo. Bueno, me dio que acá en la misma página está la solución. ¿Por qué no es correcto? Porque la casa está en singular, o sea, es una casa, entonces el verbo tiene que concordar, tiene que coincidir con ese sujeto, con ese sustantivo en este caso. No importa que sea de Sofía y Manuel o que sea cualquier otro adjetivo, lo que tiene que coincidir en esta primera fase, digamos, del análisis es con el verbo. Si la casa es singular, el verbo tiene que estar conjugado en singular. Por eso el primer ejemplo es erróneo y tiene un dedito para abajo, y el segundo, si bien tiene varias cosas, esas varias cosas no cumplen la función, cumplen la función que aporta datos sobre lo que tiene, pero no sobre el sustantivo, digamos, lo que ejerce la acción, en este caso el verbo tener. Entonces, para decirlo en claro, el núcleo del sujeto es la casa, con un artículo determinado que es la, y siempre está en singular. Después decimos que es de Sofía y Manuel, que son un modificador indirecto de la casa. Y después
vemos entonces lo que decíamos, si el sujeto está expresado en singular, el verbo debe estar conjugado en singular. ¿Por qué? Bueno, porque los otros son un detalle que aportan al verbo. Ahora, de entrada vamos a empezar viendo una de las cosas que surgen como duda y como cosa a despejar cuando uno está escribiendo, cuando se está corrigiendo. Porque a veces uno escribe una frase, le agrega cosas, después la corta, después la sigue, después la relee, qué sé yo, y se da cuenta que no le coincide el núcleo del sujeto, digamos, el agente, el que realiza la acción con el verbo. Entonces vamos a lo que dice el DPD. El DPD es el Diccionario Panhispánico de Dudas, que aclara un montón de temáticas que surgen del idioma. Cuando habla de concordancia, dice que es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales que tienen que concordar en género, número y persona, y entre distintos elementos de la oración. Puede ser que tiene que haber concordancia del sustantivo con sus modificadores, o bueno, del sustantivo con el verbo. Cada tipo de concordancia tiene su propio nombre. La primera que dije yo, la nominal, tiene que ser en género y número. Por ejemplo, si yo digo, la niña es bonita, bueno, voy a decir la niña bonita, no bonitas, ¿sí? Esa concordancia en género y número es algo fundamental. Los ejemplos que pone acá, la blanca paloma, esos libros viejos, o sea, si el elemento principal, si el núcleo está conjugado y está en plural, si es masculino y está en plural, tienen que ser los adjetivos también en masculino y en plural. Bueno, y hay otros ejemplos más, los vamos a ir pasando rápidamente. Después tenemos el caso que vimos primero, la concordancia verbal. Tiene que coincidir en número y persona, porque es la que se establece entre el verbo y su sujeto. Entonces acá pone un ejemplo, estos cantan muy bien, esos cantan muy bien. Ahora, yo sé que estoy yendo rápido, pero porque quiero, empezamos tarde primero y luego hay bastante para hablar. Hay un caso de concordancia que es muy común tanto en el habla como en lo escrito, en las expresiones escritas y en las orales, que tiene que ver con varios verbos que a veces cumplen funciones impersonales, o sea que no se refieren a alguien o que no están ejercidos por nadie en particular. Verbo haber. El verbo haber, cuando se usa como impersonal, que tiene un significado de ocurrir, se tiene que usar en singular. Este verbo no lleva, en este tipo de oraciones no lleva un sujeto, sino que es un complemento directo, que es uno de los modificadores del verbo. Ahora bien, aunque el complemento que acompaña al verbo haber como impersonal sea plural, el verbo tiene que estar en singular. Y empezamos con los ejemplos. Esto es re común de escuchar y de leer a veces también. Hubieron muchos padres en el acto escolar. Está mal. O sea, lo que debe decir la oración es, hubo muchos padres en el acto escolar. ¿Y por qué? Si muchos padres está en plural. Y podemos decir que eran muchos padres. Bueno, está impersonalizado, esto no sabemos ni quiénes son, ni cuántos eran. Entonces es una forma impersonal de hablar de alguien. ¿Y qué pasa con ese caso? Se tiene que usar en singular. Hubo muchos padres en el acto escolar. Esa es la forma correcta, ¿sí? Después, otra, con una perífrasis verbal. Van a haber inconvenientes para conocer el resultado final de los comicios. Van a haber inconvenientes, no. Va a haber inconvenientes, ¿sí? Esa es la forma correcta. En el apuro, a veces cuando uno habla, y también lamentablemente cuando escribe, esto pasa, se confunde, y dice, bueno, pero si estamos hablando de cosas en plural, no, esto también tiene que ir en plural. No, no. En este caso el verbo haber se usa en singular. Otro. El verano pasado hicieron días muy calurosos. Esto es verdad, pero no es correcto, no está correctamente expresado. El verano pasado hizo días muy calurosos. Por Entonces, ahí, ¿sí? Pati, una consulta. Por ejemplo, creo que ahí también nos hace darnos cuenta de que muchas veces existen varios modismos, inclusive ahorita que nos pueden escuchar de varios lugares, en donde a Ajá. veces tenemos como esas manías de pasar cosas en plural
o Sí, verbos en plural en cuanto al cómo hablamos regularmente, pero no mm, necesariamente es que sea la manera correcta de escribirlo. Y claro, muchas veces cuando escribimos, lo hacemos como que si estuviéramos hablando de una manera más coloquial. sí. Sí, esto es así. Yo digo que esto es muy común, viene más de un defecto del habla que por ahí de la escritura, porque la escritura uno tiene como cierto tiempo para pensar esto y para pensar en que la función es impersonal de ese verbo, tanto en el caso de haber como en el caso de hacer, que es el ejemplo de los días. Hicieron días muy calurosos, ese es el verbo hacer. Y cuando es algo impersonal, es claramente algo impersonal, porque aunque le aportemos alguna información más, es un sujeto impersonal, no, perdón, es una forma impersonal del verbo, tiene que ir en singular ese verbo. Entonces, tenemos que buscar la manera de aislar o de repensar la frase y ver qué estoy diciendo realmente, y ahí nos vamos a dar cuenta que si no tengo un sujeto claro, o sea que la oración es impersonal, ese verbo, por regla, por norma, tiene que ir en singular. Esto es en el Perfecto. caso de estos dos verbos. Yo no recuerdo, hay un verbo más o debe haber más de un verbo que ahora no lo puse en los ejemplos y no está en la lista, pero pensémoslo y lo podemos incluso aportar. Ok, Eh, gracias. bueno, además del núcleo verbal, que es el verbo, del núcleo del predicado, el predicado puede tener una serie de modificadores que necesita ese verbo, que los exige o que complementan información al verbo. Ahora yo sé que me meto en algo largo y complicado, pero es para que los conozcamos y para que los empecemos a identificar cuando escribimos y cuando leemos también, porque después vamos a leer nuestros escritos y ahí vamos a empezar a corregir y decir, y esto funciona, esto no funciona, esto está bien puesto acá, esto no. O sea, nadie tiene que saber sintaxis perfecto para escribir bien, pero es mejor conocer los elementos y saber en qué lugar funcionan, cuándo conviene que esté más cerca del verbo, cuándo conviene que esté más cerca del sujeto. Vamos a tratar de ir viendo todos estos modificadores y estos elementos adicionales. Los modificadores del predicado son, en primer lugar, el objeto directo, que es un modificador del verbo, que hace referencia a aquello sobre lo que recae la acción. ¿Sí? Es o bien un sustantivo o una construcción, pueden ser varias palabras, que llevan un sustantivo y que acompañan los verbos transitivos, es decir, aquellos que necesitan de esa estructura para que la oración tenga sentido. Si yo digo María tiene, María ¿qué tiene? O sea, lo primero que pensamos es acá le falta algo a esa frase. María tiene sueño. Ese sueño, digamos que es un sujeto, sí, digo bien, perdón, un sustantivo, ese sueño es el objeto directo de ese verbo, ¿sí? Y hay verbos que se llaman transitivos que necesitan de esa segunda parte, si no, no tiene sentido la oración. Entonces, para comprobar si lo que tengo ahí por delante es un objeto directo, hay una forma que es reemplazarlo por lo, los o la, las en la oración, o bueno, sustituimos la construcción por alguno de estos. Y tenemos que seguir, por supuesto, siempre el criterio de concordancia de género y número. En los ejemplos que vemos un cachito más abajo, dicen construyó una casa, la construyó. ¿Sí? Si esa pequeña construcción que está resaltada, que es una casa, yo la puedo reemplazar por ese pronombre la, bueno, entonces sí, ese es el objeto directo. Eh, después, tenemos el otro ejemplo, invitó a su primo, lo invitó. Siempre esta construcción, para saber si está correctamente ubicada y si está correctamente hecha, tenemos que poder usarlo con la pregunta ¿qué? ¿Qué construyó? ¿Qué tiene? O, a ver, otro ejemplo. Eh, vino, bueno, no, vino es un verbo que puede funcionar con o no complemento, así que, pero bueno, invitó. Invitar siempre invitamos a alguien, lo invitó, ¿sí? Siempre vamos a decir lo invitó o invitó a. Eso es un objeto directo. Acá está el ejemplo, Juan tiene sueño, que yo decía antes. Bueno, el objeto indirecto
es el otro modificador, es el que recibe el efecto de la acción expresada por el verbo. Y lo vamos a comprobar usando a quién o para quién, ¿sí? El verbo va a ser algo hacia alguien, ¿sí? Entonces, el modificador del verbo, que puede reemplazarse es el modificador que puede reemplazarse por los pronombres le o les. Los pronombres le o les sirven para reconocerlo en la oración o para sustituir esa construcción llamada objeto indirecto por estos pronombres, siguiendo siempre la concordancia en número. Lo que sí, y esto se usa mucho también en el habla seguro y en lo escrito también, es que a veces aparece duplicado ese objeto indirecto y no es incorrecto que aparezca duplicado. ¿Por qué? El ejemplo que pongo. Hizo lo correcto al decirle la verdad a Mauro. A Mauro es ese objeto indirecto. Le dijo la verdad a Mauro, pero también necesitamos que esté ese le unido al verbo. Entonces, le dijo la verdad. Hay algunas personas que eligen no usarlo en la construcción y dijo la verdad a tal. A mí siempre me suena que es una oración incompleta cuando le falta el le dijo. Y está bien que esté duplicado. Entonces, es un modificador del verbo que alude al destinatario de la acción. Puede ir encabezado por las preposiciones para o a. Es decir, que es una construcción preposicional. Construcción preposicional, acá lo aclaramos rápido, es la que va precedida, la que comienza con una preposición. Bueno, y ahí tenemos varios ejemplos. Le compró un caramelo, le dedicó el gol a la hinchada, ahí tenemos objeto indirecto y un objeto directo, ¿sí? Acá no tenemos sujeto, o sea, no sabemos quién le dedicó el gol a la hinchada, pero sí estamos analizando toda la estructura del predicado en base a este verbo, ¿no? Dedicar. Después, bueno, ahí hay otro ejemplo más, y cada uno va a poder ir analizando con esta información luego cómo construye sus oraciones, y a ver, ¿y esto qué será? Entonces ponemos, a ver, responde a qué le compró. Bueno, entonces lo que le compró va a ser justamente el objeto directo. Y ahí se van a entretener años con eso, si quieren. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos circunstanciales, los circunstanciales que aportan información al verbo. Yo en esto, a lo largo de esta presentación, elegí algunas citas que son de la Biblia porque son textos que conocemos mayormente todos, así que me van a ver mencionando varios versículos como ejemplo de lo que, digamos, de la parte teórica. Los circunstanciales son modificadores que agregan información sobre las circunstancias en que se realiza la acción, ¿sí? Acá podemos hablar de adverbios o de construcciones que llevan preposición. En el caso de los adverbios, el circunstancial adopta la misma clasificación semántica. Viene, por ejemplo, hoy viene. Hoy es el adverbio de tiempo y en la oración funciona como un circunstancial de tiempo, ¿sí? Entonces podemos reconocerlos además a través de las preguntas específicas que nos ayudan a reconocer estos circunstanciales. Tenemos varios tipos de circunstanciales. Circunstancial de lugar, por ejemplo, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Entonces, ¿cómo verificamos que es un circunstancial de lugar? Bueno, obviamente porque tenemos una preposición que es en, que indica lugar, y responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde nació Jesús durante el reinado de Herodes? En Belén de Judea, sería. ¿Sí? Sería la comprobación de esta composición del predicado. También tenemos de tiempo, tenemos de modo, de cantidad, tenemos circunstancial de causa, ¿por qué? Sería la pregunta. O sea, cuando uno arma la frase, la oración, y empieza a añadir datos al verbo, cuando empezamos a dar este tipo de pasos, el por qué en la oración, bueno, esto que viene a continuación del por qué o del pues, se llama circunstancial de causa. Tenemos circunstancial de finalidad. ¿Para qué? El ejemplo es, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos.
Ese sería el circunstancial de finalidad. ¿Para qué? Y varios más. Tenemos de instrumento, de compañía, con quién, y también tenemos circunstancial de tema, que es sobre qué se habla, sobre qué se escribe, el verbo que corresponde, ¿no? Bien, hasta acá son relativamente fáciles los circunstanciales, los usamos permanentemente, los podemos reconocer y verificar rápidamente. Ahora se complica un poco porque tenemos otros circunstanciales un poquitito más escurridizos, pero que los usamos un montón también. Uno de ellos es el complemento preposicional de régimen. ¿Qué tal el nombre? Es largo. Es un complemento que comienza con una preposición exigida por el verbo, por lo que se encuentra en el predicado. Vamos de nuevo. Es algo que un verbo necesita estar acompañado por esa preposición y la construcción que viene detrás para tener sentido, ¿sí? Consiste en una construcción preposicional que tiene un nexo subordinante y término. Bueno, bla, 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 son muchas palabras, pero vamos a ver los verbos que sí nos exigen a través de preposiciones una construcción, que sería este complemento preposicional de régimen. Por ejemplo, verbo consistir, consiste en, confiar en, creer en, basarse en, convertir, convertirse en o convertir en algo, influir. Todos estos verbos, que son ejemplos, van a necesitar la preposición en detrás, ¿sí? Así como están en infinitivo y conjugados, obviamente, ¿no? Lo mismo pasa con la preposición de, depender de, carecer de, advertir de, asegurarse de, burlarse de. Más allá de que ahora lo estamos viendo desde el análisis del complemento preposicional, muchas veces uno cuando está escribiendo y después cuando está corrigiendo, y esto lo digo a modo de confesión, empieza a dudar qué preposición va detrás de cada verbo. Y a veces se hace largo la verificación, pero ¿entró a o entró en? ¿No les pasa, no les ha pasado alguna vez de tener esa duda? Bueno, hay verbos que son, por ejemplo, los que estamos viendo en este listado, que llevan sí o sí, por régimen, llevan determinadas preposiciones. Con la preposición a, tenemos renunciar a, faltar a, recurrir a, sucumbir a, negarse a o adaptarse a. Todos ejemplos que a cada uno se le puede ocurrir sobre cada verbo, pero que funcionan con esa preposición a. Y después tenemos lo mismo para la preposición con y para la preposición por. Y siguen los ejemplos. El acusado se negó a declarar, negarse a. Optó por visitar el acuario, optar por. ¿Sí? O sea, cuando tengamos determinados verbos ya sabemos que por este complemento preposicional de régimen van con esas preposiciones. Después, tenemos otro elemento del predicado que es el predicativo subjetivo obligatorio. Este también es complicado, pero funciona para algunos verbos en particular, que son los que se llaman copulativos o atributivos. O sea que con estos verbos, ser, estar y parecer, vamos a hablar de algunas construcciones que son obligatorias o de algún atributo del sujeto. Por ejemplo, verbo ser, estar y parecer, lo vemos aquí en ejemplos. La hormiga es un animal muy laborioso. La comprobación acá se hace a través de reemplazar un animal muy laborioso con el pronombre lo, ¿sí? Entonces, es un animal muy laborioso. Un animal muy laborioso sería el predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué? Porque el verbo es, si nosotros decimos la hormiga es solamente, no estamos diciendo nada. Estamos diciendo, no aportando ninguna información a la hormiga, ni sobre cómo es, si es laboriosa o no es laboriosa. Lo mismo pasa si queremos hablar del estado de alguien. Joaquín está cansado, ¿sí? El verbo estar exige este predicativo subjetivo obligatorio. Ahora bien, acá hay una excepción, que cuando los verbos ser y estar denotan lugar o sitio, no son copulativos.
Entonces, ahí el armado del predicado es distinto. La boda será, esto es el verbo ser, pero va acompañada de otra cosa. Será en el pueblo de la novia. ¿Por qué? Porque denota lugar o sitio, ¿sí? Es un verbo que va en función a describir dónde va a ser la boda. Será como el tiempo futuro del verbo ser. Y después otro ejemplo, el obelisco está en Buenos Aires. Entonces, esta construcción está en Buenos Aires no es una función copulativa del verbo, sino un circunstancial del lugar. Bueno, ahora vamos avanzo, a los modelos de conjugación verbal en español. Este es uno de los temas difíciles y lo usamos permanentemente para hablar, para escribir, obviamente. Tenemos que conocerlo, no tenemos que saber de memoria todas las conjugaciones porque, a Dios gracias, existen los diccionarios, existe la RAE online, o sea, la Real Academia se puede consultar online. Y cualquier duda que uno tenga sobre la conjugación concreta y real, la podemos verificar ahí. Mejor saberlo por cultura, ¿no? Pero tenemos elementos que incluso no les puedo mostrar, bueno, no les puedo mostrar nada con mi cámara, pero la RAE tiene una aplicación que uno la descarga al teléfono y consulta ahí rápidamente cualquier duda que tenga. Pero sí tiene un montón de usos los verbos, que son los que yo quiero que, aunque sea, empecemos a ver ahora, para después ver cómo se utilizan correctamente en las oraciones, ¿sí? Incluso en las funciones que tienen dentro del relato, de la narración. Bueno, entonces, desde el punto de vista semántico, el verbo sirve para expresar acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. O sea, el verbo no solamente habla de lo que hace el sujeto, sino que también el verbo puede estar describiendo cómo está ese sujeto. Varía según persona, que son la primera, segunda y tercera persona, y también en número, que pueden ser singular o plural. También varían en tiempo, en modo y aspecto. A estos cambios los conocemos como flexiones o conjugación. Ahora, en cuanto al modo de los verbos, el modo de los verbos son el modo indicativo, que es el que expresa como real el significado del verbo. Es el modo de la realidad, ¿sí? O sea, lo que nosotros decimos usando los tiempos verbales en modo indicativo es algo real, algo que sucedió, que sucede o que va a suceder. Pero no es, digamos, para diferenciarlo del subjuntivo es lo real, lo posible. Dice que asegura el contenido de nuestro mensaje. Es un modo fáctico, pues se fundamenta en hechos, implica objetividad. Y acá como cita, como ejemplo, ponemos, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En este verbo, en esta oración, en esta cita, todos los verbos están en este modo, que es el modo indicativo. Confesamos, bueno, conjugado, pero en tiempo presente. También es un verbo en tiempo presente del indicativo. Y después el futuro es perdonará y limpiará, pero todos los verbos indican realidad, indican algo concreto, algo factible. Después, el segundo modo verbal es el subjuntivo, que es el que expresa deseo o duda. Es el modo de lo irreal, de lo hipotético, de la virtualidad. Zorrilla, que es una experta, es una académica de la lengua, es argentina, y bueno, es una señora que ha estudiado muchísimo y sigue estudiando y escribiendo sobre el idioma, sobre la gramática, sobre todo, la sintaxis, todo. Dice que el sustantivo es el modo de lo virtual. El subjuntivo es el modo de lo virtual. Presenta la acción como algo hipotético, irreal y subjetivo. Ahí el tiempo presente, pasado, futuro es una cuestión de terminología porque en el subjuntivo el tiempo en realidad no existe, es todo hipotético. El ejemplo que yo elegí es, difícilmente habrá quien muera no es morir en tiempo presente, sino que muera como condicional, por un justo. Aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir
por una persona buena. Pero todo esto sería un planteo hipotético, ¿sí? De lo que está hablando Romanos en este capítulo. O sea, dice, pero Jesús ya murió y nos perdonó de nuestros pecados, bueno. O sea que primero presenta la parte hipotética, o sea, hace un planteo, un planteo hipotético, pero después habla de que Jesús sí lo hizo y los términos, los verbos que lo que está expresado, digamos, lo que hacen es mostrar la realidad de lo que Jesús ya hizo. Romanos 5:7, si quieren, después buscan la cita y ven todos los verbos que están en este párrafo. Y después tenemos el modo imperativo, que es el que expresa pedido, consejo, orden o invitación. En cuanto al tiempo de la acción, el imperativo tiene que ver con el futuro, se refiere al futuro. En modo imperativo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, por ejemplo. El modo de los mandamientos, el verbo que se usa en los mandamientos es este modo imperativo. Ahora, otra de las flexiones, digamos, otra de las modalidades del verbo es el aspecto. El aspecto nos va a indicar que las diferentes clases de acción que tiene el verbo, según se la conciba como durativa, perfecta o terminada, imperfecta, reiterativa, puntual, incoativa, etc. El aspecto informa sobre el proceso interno de la acción. Esto es independientemente del tiempo expresado. Entonces tenemos que los verbos cumplen un aspecto perfectivo cuando hablan de algo que ya sucedió. Una acción perfecta es una acción terminada. Por ejemplo, lo vemos en estos verbos conjugados. He leído, cantó, habían reído. Estos son acciones que ya terminaron. Eso se lo conoce como aspecto perfecto o perfectivo. Y después del imperfectivo son las acciones que están o no se terminaron o están en progreso. Corresponde a todas las formas simples, excepto uno de los tiempos verbales, que es el pretérito perfecto simple. Esto significa que lo ven, por ejemplo, está en oigo, en mirabas, en sabrán. Son cosas que todavía no están concretas, no están realizadas. Por eso tienen el aspecto imperfectivo, estos tiempos verbales. Después, otra cuestión de los verbos es la voz. Desde el punto de vista semántico, la voz expresa la relación que hay entre el sujeto y el proceso verbal. Es decir, indica si el sujeto gramatical realiza la acción de este verbo, que es la voz activa, o recibe la acción del verbo, que es la voz pasiva. Cuando la voz es activa, o sea, cuando un verbo está en voz activa, el sujeto realiza la acción o el proceso que expresa el verbo. Es por tanto el agente. Los europeos estiman las obras de Jorge Luis Borges. Ahora, esto también se puede expresar en forma pasiva. Nosotros encontramos mucho texto en forma pasiva, sobre todo en algunas versiones bíblicas, y bueno, en algunas, en inglés, digamos, la voz pasiva es muy usada, y lo que nosotros hacemos, digo nosotros, lo que traducimos es, por uso nuestro, por uso del idioma, es muchas veces pasar la voz pasiva del idioma inglés a la activa, que es una manera más dinámica y más comprensible a nuestra estructura del idioma español, ¿no? La voz pasiva es el receptor de la acción expresada por el verbo. Entonces el sujeto es paciente, está pasivo, digamos. Por eso la voz pasiva. Y ahí, bueno, ejemplos, ¿no? Hay una voz pasiva propia. Las obras de Borges son estimadas por los europeos, o sea que ahí está conjugado de manera de apropiarse, digamos, de las obras de Jorge Luis Borges, y si no, tenemos la pasiva refleja, que es una forma, una voz que se usa de manera impersonal, ¿sí? Y esto lo dice un autor que estudia gramática, que habla sobre gramática, que es Fernández Núñez. La forma pasiva refleja es cada vez más usada, dice, en detrimento de la pasiva propia, que aparece relegada a términos, a determinados lenguajes específicos, como el lenguaje científico, jurídico. Una y otra aportan un matiz de impersonalidad, y esto lo vemos, por ejemplo, cuando, no sé, un ejemplo fácil es, se alquilan 3 casas, o sea, no te dice quién lo alquila,
simplemente es como informativo, se alquilan 3 casas. Así que esa sería la pasiva refleja. Y lo que, para completar la información, impide generalmente la aparición de la gente. Eso es lo que decíamos recién, no sabemos quién es la persona que alquila las 3 casas. Se alquilan. Bueno, continuamos. También la flexión de los verbos es en persona y número, y esto lo vimos, ya lo vimos en varios ejemplos anteriores, cuando hablamos de concordancia. Y acá, para determinar esto que es persona y número, vamos a tener las 3 personas en las que se conjuga el verbo. O sea, yo, que es la primera persona, que es la que señala al hablante; tú, la segunda persona, que es la que señala a la persona o cosa que interpela a la primera persona, o sea, a quién yo me estoy dirigiendo, yo, primera persona. Y después tenemos la tercera persona, que es el él, o ella, perdón, que señala a la persona que no es ni yo ni tú. Las mismas distinciones hace el verbo valiéndose de las desinencias de persona, y los señalamientos que realiza, deícticos o anafóricos, son de la misma naturaleza de los del pronombre personal. En plural, digamos, el número, antes vimos singular, en plural las personas son nosotros, la primera persona del plural; vosotros o ustedes, la segunda persona; y ellos es la tercera persona. Todo esto lo sabemos, pero en un ratito vamos a ver en funcionamiento en el cuadro de la conjugación verbal. Después el tiempo. El tiempo es importantísimo porque ahí hay muchísimo para hablar, pero yo me voy a limitar al uso tal vez en la narración. Y el tiempo expresa el momento en que se cumple el significado del verbo. El presente, bueno, para ir en orden, el tiempo pasado pretérito es la anterioridad, el presente es la simultaneidad y el futuro es la posterioridad. ¿Sí? Para hablar de conjugación verbal, lo que tenemos, digamos, el organismo, el ente por excelencia que regula y que establece las normas sobre la conjugación de los verbos es la RAE. Entonces a la RAE nos remitimos cuando queremos ver esas conjugaciones en todas sus formas, ¿no? En sus modos, en sus aspectos. Los verbos regulares tienen 3 tipos de conjugación, esto también lo aprendimos en la primaria, y los modelos son amar, temer y partir. Como modelo acá vamos a ver, yo voy bajando, cómo se conjuga el verbo amar, que es entonces el primer modelo de conjugación, y en los modos. En el modo indicativo hay tiempos simples, acuérdense que indicativo era el tiempo de los hechos reales, de lo fáctico. En el indicativo hay tiempos simples, que son el presente, el pretérito imperfecto, el perfecto simple. También tenemos el futuro simple y el condicional simple. ¿Sí? Entonces ahí están todos los ejemplos del verbo amar conjugados en primera persona: amo; en segunda, amas; en tercera, ama, amamos; después en plural, amáis y aman. En español de España se dice amáis, y nosotros en América Latina decimos ustedes aman. ¿Sí? Pero bueno, digamos, sabemos distinguir entre una forma y otra. Después están los tiempos compuestos. Los tiempos compuestos, también dentro del modo indicativo, son los que ya están formados por 2 verbos. Uno está conjugado en ese tiempo en persona y número, y la segunda parte del tiempo es un participio, o sea, la palabra amado para todo funciona por igual, que es el participio, y lo que varía es el verbo haber. Yo he amado, tú has amado, él o ella ha amado. Pero digamos, todos los que tienen el verbo haber y el participio se llaman tiempos compuestos. Y depende del momento y de la acción, va a ser o un perfecto compuesto, o sea, un pretérito perfecto compuesto, un pretérito anterior, hube amado, que no es muy habitual de usarlo, pero sí es como se utiliza, digamos, había amado, que es un pluscuamperfecto.
futuro compuesto habré amado y el condicional compuesto habría amado. Y después tenemos en el modo subjuntivo lo mismo, tenemos los tres tiempos, que es el presente, el pretérito imperfecto y el futuro simple. Yo ame, tú ames, o si hablamos del pasado, hablamos de amara, si yo lo amara, eso es un condicional, o un futuro simple, que es amaren, amares, bueno. Y después tenemos también los compuestos, con el verbo haber y el participio. Haya amado, hubiera amado, bueno, y los ejemplos que siguen. Después tenemos en el imperativo, solamente funciona el futuro. ¿Sí? El modo imperativo, perdón. La forma de conjugarlo es tú ama o amás, estamos hablando de vos, ustedes amad, vosotros amad, perdón, vosotros amad. Después hay formas no personales del verbo, que son el infinitivo, el participio, que lo vemos acá, que está combinando los tiempos compuestos, y el gerundio, que es amando, y cuando es compuesto es habiendo amado. El verbo haber, que ya lo vimos antes, la función impersonal, tiene diversas conjugaciones, y acá lo vemos acompañando los tiempos compuestos. Ahora, los tiempos verbales de la narración. ¿Para qué vimos tanta cosa del verbo? Bueno, para llegar un poco a esta parte, que es la narración, que es lo que nos interesa, bueno, o sea, la práctica de todo lo teórico que vimos anteriormente. Los tiempos verbales de la narración, hay un tiempo base, que es el que se utiliza para relatar las principales acciones, que puede ser presente o el pasado del indicativo. La narración en tiempo presente, digamos, en esa narración, el tiempo que organiza el presente es el tiempo que organiza la temporalidad del relato. A partir del presente, el narrador establece relaciones de simultaneidad, de anterioridad o de posterioridad de los hechos. El narrador también puede contar en tiempo presente hechos que sucedieron en el pasado. ¿Para qué se hace esto? Esto se usa mucho en las narraciones históricas, en los relatos históricos y en las crónicas periodísticas. El sentido de esto es producir un efecto de realismo, es acercar el hecho al tiempo en el que el lector está leyendo. Entonces, el ejemplo es: las carabelas llegan a América en 1492. 1492 ya pasó, pero bueno, lo que queremos hacer es como darle un efecto de más cercanía al relato. Ahora, en el tiempo pasado, dice, el pasado pretérito es el tiempo más usado en la narración, porque suele relatar hechos que ya sucedieron, esto es algo obvio. Dependiendo de cuál sea el eje de los hechos, se van a utilizar distintos tiempos verbales del modo indicativo para definir la anterioridad, la simultaneidad o la consecución de los hechos. Y acá tenemos lo mismo. Tenemos distintos tiempos para relatar hechos pasados. O sea, un hecho pasó o incluso lo que pasó antes de ese pasado. Entonces depende de cuál sea la situación que queremos relatar o cómo lo queremos relatar. Tenemos el pretérito simple, que son las acciones puntuales ya ocurridas. Esto, cuando hablamos del aspecto perfectivo, se trata de estos verbos. Entonces, expresa un pasado total, algo que ya sucedió. Pues tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Esto es un hecho puntual, ocurrido y terminado, ¿sí? Dio a su único Hijo. Es el que sirve este tiempo para relatar las acciones principales en los relatos, ¿sí? Las que suceden en primer plano. Después tenemos el pretérito imperfecto. Se usa para acciones que suceden en segundo plano, como las descripciones. Y el ejemplo que damos acá: Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió, acá es algo concreto, un hecho, salió entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Ese medía, pero pesaba, llevaba, son cuestiones descriptivas, por eso se usan en ese tiempo pasado imperfecto, a diferencia del hecho concreto que es salió de entre las filas.
También se usa para describir acciones habituales, como por ejemplo, Martín iba al gimnasio todos los lunes, ¿sí? Martín fue al gimnasio todos los lunes no sería la manera correcta de contar una costumbre, sino iba al gimnasio todos los lunes. Y para acciones que se realizan en simultáneo con una acción principal. Mientras caminábamos por los acantilados, veíamos cómo el sol se ponía en el mar. Después tenemos otro tiempo verbal que es el pluscuamperfecto, que indica un hecho que ocurrió antes de él, otro en el pasado. Cuando Marco llegó, Lucía ya había salido de la casa. ¿Sí? Y después tenemos el condicional simple, otro tiempo del relato, que se refiere a acciones que sucederán con posterioridad a una acción del pasado. Es el futuro del pasado. Anunciaron que la fecha del examen seguiría siendo la informada. Acá hay unos ejemplos que se los voy a dejar, son tiempos verbales en distintas versiones bíblicas. Es interesante comparar las versiones bíblicas y por qué se opta por un tipo de verbos o tiempos verbales en una versión. En otra versión, como la NTV, lo vamos a ver redactado de otra manera. Y después, en la Reina Valera 2020, que es la última, si la analizamos vamos a ver que se parece un poco más a la nueva traducción viviente, o sea que se optó por un lenguaje más directo, de más fácil lectura y con tiempos verbales que ayudan a eso. Hay un par de ejemplos acá, así que rápidamente se los dejo y nada, cuando relean ustedes el material van a ver comparando unos con otros. Después tenemos temas de puntuación, que lo prometimos en el enganche. ¿Cuánto tiempo tenemos, Iván? Pues justamente estamos ya llegando al tiempo para iniciar las preguntas. Justamente alguien preguntaba acerca de que si este documento se va a compartir a cada una de las personas que ha estado en la presentación. Sí Sí. se le va a compartir el documento, pero sí todavía te diría que ya tenemos el tiempo justito para poder empezar con las preguntas y te diré que hay varias. Hay varias preguntas, bueno. Sí, Entonces, para yo terminar y para darles el pantallazo de qué más van a encontrar, por lo menos en esta presentación, que va a ir por mail a todos los que se registraron, les hablo, digamos, los temas elegidos son, en cuanto a puntuación, elegimos la coma y el punto y coma, que son parte de la puntuación, no es ni por casualidad abarca todo lo que es puntuación. Y después también, más abajo, vamos avanzando páginas, hay muchas páginas, pues esto está extraído del diccionario panhispánico de dudas, entonces es largo porque se extienden muchos ejemplos, pero también vamos a hablar, además de punto y coma, vamos a hablar de raya que es otro tema que genera muchas dudas, la raya de diálogo, las rayas de incisos, con el respectivo link para consultar. Pero acá está desplegado todo tipo de ejemplos. Disculpen que no los podamos leer, pero no nos da el tiempo. sí, Al final de la presentación, y esto es lo último, y ya me decís las preguntas, perdón, hay terminología relativa a Internet, que es importante para saber cómo expresar en español algunos términos que vienen del inglés, y cuáles son las preferencias de uso idiomático en español de distintos términos. Todos los conocemos y también vamos a ver más adelante en la presentación palabras que son muy comunes de uso, pero son en inglés, entonces cómo reemplazarlas por los términos que la RAE dice que son correctos en español. Incluso, esto digo desde ya, webinar, nosotros lo usamos para todas nuestras presentaciones, la RAE, la Real Academia Española, dice que se puede decir como webinario, y webinario significa seminario web. O sea, el término webinario ya está acuñado, ya lo reconoce la Real Academia. Bueno, nada. A lo último de toda la presentación, sé que esto les va a interesar a muchos, hay criterios para corrección de los textos propios. Qué lástima que lo dejé para el final porque ya no hay tiempo. No, pero lo tienen todo por escrito y por favor léanlo porque esto es práctico, o sea, esto lo tienen que seguir. Y lo que yo quiero que sepan es de dónde sale esto. Sale del libro que se llama La aventura de publicar, que es un libro que sacó Mai en conjunto con CLC de Colombia. Y hay muchísimos consejos para publicar, pero sobre todo también para escribir
y corregir. Entonces, los consejos que van a ver acá a continuación están extraídos de este libro, La aventura de publicar, que yo recomiendo mucho que lo lean, que lo compren, que traten de conseguirlo porque es muy práctico. La verdad que uno lee los consejos y le dan ganas de ir a corregir. Bueno, te veo que me estás poniendo caritas, dale. Decime No, las no, no. preguntas. No, la verdad que estoy leyendo como los comentarios, hay mucha gente que Ah, está agradeciendo bien. porque habían un montón de cosas que no conocían, otros que estaban recordando cosas que habían olvidado acerca de las reglas, algunos le tienen miedo a las reglas porque parecen que son un montón. Y yo personalmente con el punto y coma siempre tengo un problema, a veces lo uso más como punto, a veces más como coma, o a veces no sé si está bien puesto, pero creo que es parte de todo. Ajá. Y vamos con las preguntas. Hay una que me parece muy interesante, que fue una de las que nos enviaron por correo de Joel Peñuela, y dice, ¿cuál sería a manera de una lista de chequeo los elementos que debo corregir por orden de importancia a la hora de escribir? Bien. Eh, por orden de importancia, yo diría que lo ideal es de lo general a lo particular. En la presentación está muy bien y muy cortamente explicado, pero de lo general a lo particular es primero ver en una revisión que lo que yo estoy diciendo sea claro, que sea, por ejemplo, a ver, que sea claro, no solo que sea claro para mí, que soy la que lo escribió, sino que sea claro para el lector, o sea, ponerme eh, distanciarme o separarme lo suficiente de mi manera de pensar y de haber volcado esto, como para pensar qué está leyendo el lector. Yo tengo que tener en claro en la revisión eso, ¿sí? O sea, de lo general a lo particular, para mí sería como la mejor manera de corregir algo. Que la idea general Okay. sea clara, que los párrafos, que los capítulos sean claros, que dentro de cada capítulo que los párrafos también tengan claridad, que no haya párrafos de más, que no sean reiterativos, que no esté diciendo 5 veces lo mismo, o sea, unificar. Y después que las oraciones y que las palabras en definitiva sean las correctas. Hay veces que uno pone 5 palabras y en realidad necesitaba una palabra fuerte para expresar lo mismo que con muchos rodeos dije a través de 5 o incluso de varias oraciones. Entonces, esa es una manera. Por supuesto que hay que tener estos conocimientos, hay que saber un poco de ortografía, no un poco, hay que conocer la ortografía, hay que conocer cómo se forman las oraciones, pero digamos, con toda la teoría y con toda la normativa, más la claridad que yo pueda leer en el texto, bueno, esa es la manera de corregir. Primero lo general, después los detalles finos. Ok. Tenemos otra pregunta y esta creo que a los que tenemos el chance de escribir tenemos siempre esa duda, es ¿cómo puedo evitar usar palabras repetidas Sí. en las frases? Bueno, lo ideal siempre que uno está corrigiéndose es leerse en voz alta. Cuando uno lee en voz alta lo que escribió, cualquier párrafo, saltan más a la vista, no, justamente al oído, las palabras repetidas, ¿sí? Si yo abuso de una misma palabra, de una muletilla o de los adverbios terminados en mente, hay mucha gente que escribe generalmente, después otro mente y así, y eso cuando uno lo lee en voz alta suena bastante mal en general, entonces nos damos cuenta que ahí hay que reemplazar las muletillas o las repeticiones por otras construcciones. O sea, si uno empieza generalmente y después va a tener otro adverbio que termina en mente, qué sé yo, en lugar de generalmente usemos en general, y así vayamos como haciendo que en el resultado final, en la lectura, no suene ni pesado ni, ni cacofónico, digamos. Una manera de revisar esto, ¿no? Lo reiterativo que uno sea es eso, leerse en voz alta. Ok. También tenemos otra pregunta y esta me parece muy interesante hacer de Elkin Ujú. Useche, que dice, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es,
si debemos usar el pronombre con mayúscula cuando se refiere a Dios, aunque no inicie ningún párrafo o vaya después de un punto. Ujú. Y otra pregunta que se ve ligada a la anterior es el uso del su en mayúsculas cuando hace referencia a Dios. Ejemplo, el Señor me rescató con su poder, y ese su poder con mayúscula. Están bien utilizados en este último ejemplo, debemos utilizarlo de esa manera. Y, por ejemplo, cuando se refiere a los pronombres de Dios, ¿será que en este caso sí justifica la mayúscula? Bueno, en el caso de los posesivos como su, es una de las, esto igual es muy estilístico, ¿sí? O sea, yo puedo decidir que nunca cuando me refiero a Dios voy a usar su en mayúscula, o puedo decidir que siempre, refiriéndose a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, siempre será en mayúscula. Esto es una decisión propia, y muchas veces en las editoriales también te aclaran si se puede o no se puede usar en mayúscula. En general, el su es de las que admiten, porque su puede ir en una oración donde hay varios su, y no siempre se refieren a Dios o a Jesucristo. Entonces, para diferenciar de otro su, el su que se refiere a Dios, sí va en mayúscula. Pero la mayoría, por ejemplo, en los pronombres él, bueno, él, concretamente hablando de Dios, no lo utilizan en mayúscula. Había formas antiguas de escribir, bueno, y versiones antiguas de la Biblia, que todos los pronombres que tenían relación con Dios se usaban en mayúscula, demostrativos y bueno, posesivos como el su. Pero bueno, actualmente se evita eso, y lo que se toma como excepción es que el su, cuando hay otros cercanos, digamos, sí se usa en mayúscula. Sí, Ok. no sé si fue claro eso. De Sí, todas maneras, claro, porque yo voy armando la frase y no sé si la digo con claridad, ¿viste? Este es el tema de hablarlo a toda. Pero en el diccionario panhispánico de dudas está lo de pronombres posesivos, y uno de los pronombres, una de los usos está referido a Dios. O sea que ahí te da todos los ejemplos, todos los casos que sí está admitido o que no. ok. Quizás esta es una pregunta que voy a lanzar yo, pero por ejemplo, a todos los que estamos empezando a escribir, Ajá. si ya tenemos un texto, digamos, más o menos terminado, ¿cuál sería el mejor consejo que podría darles? El mejor consejo, decir. Sí, Y bueno, el primero es releerlo con una vista crítica, o sea, con la mayor cantidad de elementos como estos de la gramática en consideración, eh, y buscar, sobre todo, digamos, como para pulir el texto, buscar no solo la claridad, sino la brevedad de las expresiones. O sea, a veces uno usa frases muy largas, párrafos muy largos, que terminan perjudicando a la idea, porque se hace tan largo de leer y tan difícil, tan pesada la lectura, que termina perjudicando por ahí una buena idea, un buen relato. Entonces, lo breve si bueno, dice un dicho, doblemente bueno. Perdón, lo bueno si breve, al revés. Estoy como Cantinflas al final, citando Torres. Eh, Primero uno lo tiene que releer y ver si lo que quiso decir realmente se entiende, y después siempre es aconsejable dárselo a leer a otro, a un amigo, a un familiar, alguien que tenga gusto por la lectura, que es la primera crítica constructiva que nos van a hacer sobre el texto, al margen de lo que uno mismo piense, ¿sí? O sea, primero yo, leerlo, corregirlo, pulirlo, y después dárselo a leer a alguien, ya te digo, alguien de confianza, que uno considere que tiene criterio para leer y hacerte correcciones o comentarios. ok. Ni que hablar Bueno, si lo querés publicar, ¿no? Eso sí, si uno lo va a publicar, tiene que ir a un editor o a un corrector. Eso, no nos creemos Superman, ninguno es perfecto al escribir, ni siquiera después de la corrección. Así que eso sí o sí tiene que ir, cuando se va a sacar a la luz, tiene que pasar por un corrector o un editor. Bueno, muchas gracias, Pati.
Creo que ese es un tema sumamente amplio, podríamos inclusive tardarnos horas solo hablando de conjugaciones de verbos, punto y coma, Ay, sí, qué y aburrido. creo que no, 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 pero yo la verdad que estoy aprendiendo un montón, yo tengo Sí. me cuesta un montón a la hora de estar escribiendo. Alguien ponía en el grupo que escribía intuitivamente y yo también lo ponía en el chat. Yo soy así, mientras suene bien, lo escribo, pero no necesariamente tiene una estructura bien formada, pero por el momento se nos ha acabado el tiempo, Sí. pero la verdad que quiero agradecer a cada uno, a los países que estuvieron, tenemos gente de Argentina, de México, de Perú, de Panamá, de Bolivia, de Costa Rica, y la verdad que gracias, yo creo que todos tenemos una pasión increíble por la escritura, por la lectura, y a veces dan un poquito de miedo las reglas, pero creo que también es parte de irlas conociendo, irlas aplicando, y mientras Mm. más vayamos aplicándolas, después se vuelven como parte de nuestra naturaleza. Así que la verdad que gracias, Patti, por darnos de tu conocimiento, de la verdad que todo lo que tú conoces. Ahí después te hago un par de preguntas yo en lo personal acerca de varias cosas que me cuestan, pero la verdad que también gracias a todos los que estuvieron presentes. Sí, pedimos las disculpas porque fue la versión radiofónica, pero son cosas que pasan porque estamos en vivo, así que Sí, les agradecemos un perdón, yo montón. soy muy mala con esto del Zoom, no me termino de dar cuenta cómo configurar algunas cosas, por eso no me vieron. Pero Pero es la una cosa versión, que quiero decir, Iván, discúlpame, dime. como hay muchísimas dudas que van a surgir y que otros, o sea, que la gente tiene y que no llegamos a disipar con esta, ni siquiera con la presentación leyéndola de punta a punta, nos pueden escribir tanto al grupo de Facebook, los que ya están en el grupo, como que si me quieren escribir a mí, no hay ningún problema. Mi email es patriciarcabral@gmail.com. Y si yo no les contesto la duda, seguramente los voy a referenciar a dónde pueden consultar, porque la verdad es que esta presentación yo la hice en base a libros que escribieron otros, al DPD, a la RAE, o sea que cualquier cosa que yo pueda dilucidar la voy a sacar de ese material. Nosotros tenemos un idioma que es muy extenso porque se habla en muchos países. La Real Academia Española como que nos cobija a todos. Todos podemos consultar desde distintos usos del idioma, bueno, a la Real Academia Española. Así que aprovechemos ese recurso y conozcámoslo para ir sacándonos todo tipo de dudas. No me extiendo más, perdón. No, y igual, ya que mencionas el grupo de Facebook de Mai, los que ya están conocen de que ahí podemos, la verdad que interactuar entre cada uno, y si hay alguien que no está en el grupo de Mai, puede, eh, puede buscarlo en Facebook, que es el Mai América Latina, y puede solicitar unirse al grupo, y ahí tenemos bastantes cosas sobre estos temas o sobre otros temas, sobre la escritura, libros ilustrados, un montón más de temas. Así que si hay alguien que no está en el grupo de Facebook, puede pedir unirse al grupo de Facebook Claro. Y My se va enterando de América los Latina. próximos. ¿Perdón? Y Y se va a aparte ir enterando anunciamos de los próximos seminarios. exactamente, y ahí podemos ir darnos cuenta acerca de los próximos seminarios, porque varios han preguntado cuál es el próximo o si se van a hacer algunas otras cosas en vivo. Así que por el momento hemos llegado hasta acá. Muchas gracias a todos. Les agradecemos habernos escuchado por casi más de una hora, y muchas gracias a ti, Pati, por todo el conocimiento que nos has dado. Bueno, gracias a todos y bendiciones para todos. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo. Ahí está, nos vemos. Saludos.